Muy buenos días, estimados estudiantes. Bueno, aquí vamos a tener un breve resumen sobre la videoconferencia que nosotros sostuvimos en días anteriores sobre química inorgánica. Bueno, les cuento que la química es una ciencia muy antigua. Esta ciencia básicamente pues se remonta casi que al antiguo Egipto, donde habían, digamos que, unos principios usados en química que fue en las tinturas, que fue para la, digamos que, vestimenta de los faraones. Generalmente los faraones tenían en su vestimenta unas texturas de color azul, ¿sí? Y básicamente eso se extraía con unos digamos que unos primeros insumos químicos que se hacían en la época, y esos primeros insumos daban ese color azul. Era muy difícil de obtener y por ende solamente lo tenían los faraones, porque ellos eran considerados semidioses en la época o hijos de los dioses. Bueno, finalmente, o bueno, más tarde, digamos que el uso de la química fue migrando y fue desarrollándose en diversos pueblos también. Entonces, digamos que en China se utilizó a través de la pólvora, en Europa como tal. Entonces la química de una u otra manera estuvo muy relacionada con, en este caso, con la filosofía, ¿sí? Y pues también a su vez fue migrando y digamos que al aparecer la iglesia vio que había un gran peligro con las ciencias, y eso generó que la química de una u otra manera fuera perseguida, ¿sí? Cuando la química es perseguida, entonces la gente empieza a utilizarla de una manera un poco, digamos que, oculta. Esa manera oculta, las personas la practicaban a través de algo llamado la alquimia. A través de la alquimia, las personas utilizaban un tipo de nomenclatura, unos tipos de símbolos que ustedes los pueden ver a través de internet. Digamos que uno era representado con un círculo y un punto en la mitad, que significaba, en este caso, oro. Ahora para la astrología eso significa el símbolo del sol. Otro era utilizado como el media luna, que significaba en ese caso la plata. Ahora es conocido como luna, ¿sí? El mercurio, entonces el símbolo del mercurio era como una bolita con una cruz abajo y dos palitos encima, y ahora ese símbolo se utiliza para representar al planeta Mercurio en astrología, ¿sí? Entonces digamos que diversos símbolos se fueron utilizando también para, digamos, intentar que la iglesia se diera cuenta que las personas hacían esos estudios, y los alquimistas lo hacían de una manera muy por debajo, muy, digamos que secreta, para que la iglesia no los identificase. Pues también digamos que los alquimistas tenían unas ideas un poco, digamos que tenían una imaginación muy fuerte. Ellos querían también establecer un estudio a través de la química, que era averiguar cuál era la fuente de la eterna juventud, descubrir la piedra filosofal. La piedra filosofal era un elemento que podía transformar cualquier otro elemento químico en oro. Entonces lo que los alquimistas buscaban era ese tipo de ideas fantasiosas. Esta idea migró, y pues más adelante digamos que el estudio de la química ya fue una ciencia mucho más rigurosa y más seria, y pues básicamente ahora la química lo que hace es elaborar ciertas sustancias que sirven para facilitarnos o ayudarnos a mejorar nuestras expectativas de vida, o bien sea mejorar también la calidad de vida de algunas personas. Entonces la química se utiliza actualmente para la industria de alimentos, para la industria, digamos, farmacéutica, para abonos químicos y para gran infinidad de cosas que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Incluso hasta las baterías de nuestros celulares tienen unos principios de química, ¿sí? Entonces, pues la química inorgánica lo que hace es estudiar esas relaciones de lo que es la materia cómo se va transformando. Y también digamos que la química inorgánica lo que va a estudiar es un poco lo que es la tabla periódica, la estructura de la tabla periódica, las relaciones de la tabla periódica. Bueno, entonces, en estos momentos vamos a iniciar con un tema que son las fórmulas químicas. Nosotros conocemos que en la tabla periódica están incluidos algunos elementos químicos. Esos elementos químicos entonces vienen con un símbolo y un número atómico, ¿cierto? Ese símbolo es una letra. Generalmente esa letra viene del latín, ¿sí? Y pues en algunos casos, digamos que esas fórmulas químicas entonces pueden utilizarse
para representar químicamente una composición de una determinada sustancia. Hay diferentes fórmulas químicas. En primer lugar, se establece una fórmula molecular. Ella va a indicar el tipo y la cantidad de átomos que están presentes dentro de un compuesto, ¿sí? Entonces, vamos a revisar esa fórmula molecular, de qué se trata. En la fórmula molecular, aquí, en primer lugar, vamos a ver H2O. H significa hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 2. Y O significa oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay presentes? No se indica el número, porque en este caso se sobreentiende que al haber una sola letra, se entiende que hay un solo oxígeno, ¿vale? Esa fórmula molecular pues corresponde a un compuesto que se llama agua. Aquí vamos a ver otra fórmula molecular de otro compuesto. Aquí ya tenemos el hidrógeno conocido, y en ese caso hay 12. La cantidad de oxígenos ha aumentado. En este caso ya hay 6 y aquí hay un elemento nuevo que se representa con la letra C. En este caso hay 6. ¿Conocen o saben cómo se llama ese compuesto? A ver, tiempo. Básicamente este compuesto se utiliza para, o es el producto o el resultado de un proceso que realizan las plantas para obtener su propio alimento. Sí, es la glucosa. ¿Listo? Vale. Entonces la glucosa es la fórmula que estamos viendo, es la fórmula molecular, ¿vale? Bueno, volviendo entonces a nuestro tema de fórmulas químicas, eso es la fórmula molecular. Luego viene una fórmula que se llama fórmula semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada va a mostrar de una manera más gráfica los tipos de enlaces que se presentan dentro de los elementos químicos, ¿sí? Y con los cuales se está interactuando. Ya en este caso entonces para la fórmula semidesarrollada, entonces aquí vamos a ver algo. Digamos que aquí tenemos un compuesto orgánico y hablábamos de enlaces. Los enlaces es la unión entre los diferentes elementos que componen ese compuesto, ¿sí? Aquí vamos a observar dos letras. Unas letras que son las C, que significan carbono, y unas letras que son las H, que significa hidrógeno. Vamos a contar cuántos carbonos hay. Intentemos contarlos de izquierda a derecha. ¿Cuántos ustedes están observando? Muy bien, 4. Ahora, ¿cuántos hidrógenos estamos observando? ¿Ya contaron? De acuerdo, muy bien, son 10. En estos momentos vamos a ver que cada C, ¿cierto? Va a estar rodeada de 4 bracitos. ¿Sí los ven? Cada C es como si fuera una cruz, ¿cierto? Y ahí sobre esa cruz, entonces va a ir depositada otra C y va a estar rodeada de H, ¿verdad? Listo. Entonces en estos momentos, en esta fórmula semidesarrollada, podemos decir que hay 4 carbonos y 10 hidrógenos. ¿Cuál es el nombre de esta fórmula? Es butano. Butano es el elemento que se encuentra dentro de las mecheras, ¿sí? Dentro de los encendedores. Ese es el elemento líquido que se encuentra allí, ¿vale? Bueno, chicos, continuamos entonces. Aquí ya hay otra fórmula un poco más compleja. Combina lo que es la fórmula anterior con esta fórmula semidesarrollada. ¿Listo? Entonces combina la fórmula molecular con la fórmula semidesarrollada. Aquí vamos a observar que, por ejemplo, el carbono 7, que es uno de los carbonos que está en la esquina, dice CH3, ¿verdad? Carbono, yo les decía a ustedes que viene rodeado por 4 bracitos. Un bracito está pegado al CH2, del carbono número 6, pero el otro, por ende tendría 3 bracitos restantes. Esos 3 bracitos restantes deben estar agarrando 3 hidrógenos. Por ese motivo se dice que es CH3. Entonces, y se pasa una rayita uniéndolo con CH2, porque en ese caso, carbono está agarrando 3 hidrógenos más la rayita que está agarrando al carbono número 6, entonces ahí ya se completan las 4 rayitas que tiene. ¿De dónde salen esas rayitas? Dirán ustedes. Esas rayitas se acuerdan del tema de configuración electrónica. Cuando nosotros hacemos la configuración electrónica de un elemento 1s1, 2s2, al hacer la configuración electrónica para carbono nos da 1s2, 2s2, 2p4, ¿cierto? Al sumar, 2p2, al sumar
el 2s2 más el 2p2 me va a decir que en el último nivel de energía carbono tiene 4 electrones. Esos 4 electrones van a ser estas 4 rayitas que hay acá, ¿sí? Y esas 4 rayitas le permiten al carbono enlazarse con otros carbonos y de esa manera entonces poder generar las uniones entre sustancias o moléculas, ¿vale? Ahora, para el carbono número 6 que está aquí en la tablita, ¿cierto? Entonces tenemos que él está rodeado de una rayita a la izquierda, una rayita a la derecha y viene con dos H's, claro. Una H puede ubicarse arriba y la otra H abajo para ubicar los 4 bracitos que tiene el carbono, ¿vale? Así, consecutivamente esta cadena, entonces se le pueden agregar unos carbonos por arriba, unos carbonos por abajo, una cadena de carbonos por arriba, como pasa en el carbono número 3. Y si nos fijamos en el carbono número 1 y número 2, vamos a encontrar triple enlace. ¿Sí lo observan? Ahí, ese triple enlace, entonces quiere decir que de los 4 bracitos que tiene el carbono, con 3 bracitos me está agarrando el primer elemento, ¿vale? De la cadena. Entonces, esa se llama fórmula semidesarrollada. Los carbonos pueden generar un enlace sencillo, como lo veíamos en el butano, pueden generar enlaces dobles, o como lo vemos en este ejemplo, aquí, que se llama heptino. En el caso del heptino puede generar un enlace triple, ¿vale? Bueno, chicos.